camino estupendísimo de DEA. No, muchas veces hay que usar DEA y pregnenolona at the same time. ¿Con cuánto le arrancas vos? A ver si coincidimos. Yo tomo 100 miligramos. ¿Cuánto? 100 miligramos de lunes a viernes. Al fin de semana dejo tranquilito para producir para que producir endógenamente que corresponde. Y lo hago por ciclos, literalmente hablando. Lo hago cuando tengo más nivel de estrés. Pero eso en jóvenes. Y en los viejos, porque yo uso bastante en viejos post-fractura de cadera, estos que hay que volver a acomodarlo para que vengan a la vida. El problema es que ahí siempre entra el miedo al clínico porque teóricamente al ser un precursor hormonal, la DEA y la pregnenolona no son hormonas, son precursores hormonales gracias a que la actividad enzimática los lleva a la obtención de metabolitos. ¿Qué pasa en el paciente mayor? La mayoría de los pacientes mayores tienen una ineficiencia enzimática si lo comparamos con su juventud. A ver, que todo el elástico se va estirando. Por tanto, la obtención de metabolitos finales a partir de DEA y pregnenolona en el paciente mayor no es un tema fácil. De hecho, tú lo ves cuando los mides. Y para eso utilizamos dosis bastante más bajas en pacientes donde hemos hecho un screening y sabemos que no hay ningún proceso neoplásico dando la tabarra. Dosis bastante más baja como elemento proanabólico. Porque algo que acontece en el paciente mayor y en el paciente con deterioro cognitivo mayor es que su tasa de anabolismo ha caído potencialmente y lo que hay es una hipercortisolemia sostenida en el tiempo porque una de las causas fundamentales de insomnio, de conciliación con creces es la hiperactividad diurna. Si tú te metes todo el día nervioso por esto y por aquello, cosa que ocurre durante el proceso de envejecimiento porque da sensación de inseguridad. La inseguridad del mayor es una de las peores cosas que fragiliza y deteriora al individuo mayor, no hay duda alguna. Pero esto lo estamos viendo hoy con pacientes jóvenes. También, Jorge, el hecho de que los viejos, la protrombosis es un capítulo que hay que ponerlo por supuesto. porque no es que son inocuos, son fármacos que pueden aumentar la condición protrombótica, entonces hay que medir. Pero es un tema de dosis. La decisión. Es un tema de dosis. O sea, usando dosis bajitas en el paciente mayor, bajita, está hablando de 5 miligramos. ¿50 miligramos? No, menos. No, menos. Yo doy 12,5 días por medio para ver qué pasa. Bueno. ¿Y dosis estándar en paciente sano? Sí, DEA. DEA. Hidroepiandrosterona. A ver, ¿y dosis estándar en paciente sano de pregnenolona podrían ser entre 50 a 100 miligramos? Tenemos Si es sano, ¿para qué le doy? ¿Perdón? Si es sano, ¿para qué le doy? No. Sí. No, O sea, pero... ¿hay un paciente sano? Sí, bueno, a ver, si hablamos, por ejemplo... En el Y un periodo paciente de la- sano no es paciente. No, pero si hablamos del periodo de la menopausia, que es una condición, eso no es una enfermedad. Bien. O sea, Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la menopausia es una enfermedad para la mujer del siglo XXI. Hombre, yo no creo que es una enfermedad. Ustedes antes tenían la menopausia a los 50 años y se morían a los 55. Y ya está, se acabó la vida, no pasa nada. Ahora tienen una esperanza de vida de 84 años. Vivir 34 años sin hormonas es muy jodido, ¿eh? Sí, es muy jodido. Biológicamente hablando, es muy jodido. Y no le tengan miedo, gente. Las hormonas son herramientas muy importantes y muy bien manejadas, son herramientas espectaculares. El que le tenga miedo a las hormonas porque no conoce la biología básica, objetivamente hablando. No hay que asustarse con las hormonas. Estamos hablando de hormonas bioidénticas, estamos hablando de hormonas que no tengan paso hepático, no me interesa meter nada por vía oral. Si me lo hacen en la farmacia salgo asustado, porque no quiero que tenga Equilin. No. Pero hay que mantener un balance anabólico-catabólico que sustente un envejecimiento saludable. Rezando y comiendo hierba no vamos a lograr ese balance, que es una parte positiva, pero no hay tu tía. Vale. Y luego la testosterona bioidéntica en deterioro cognitivo que usted estaba hablando, porque yo sí sé que tiene muchísimos receptores en todo el cuerpo humano. Impresionante. Es impresionante, sí, lo es. Pero por lo menos las dosis estándar que... Me imagino que bajo una analítica previa para ver los niveles de testosterona. Pero, por ejemplo, en hombres estamos hablando de cuánto, 1.000, 1 gramo. Pero estáis hablando en pellets de testosterona. ¿En pellets? Sí. Habitualmente la dosis en el hombre anda sobre 2.5 miligramos por kilo. 2 a 2.5 miligramos por kilo. En el paciente enfermo sobre 4 miligramos por kilo. En paciente con Parkinson, en paciente con patologías neurodegenerativas, hasta 4. Un paciente con patología osteomioarticular, con osteocondritis, con osteocondrosis, con artrosis de larga data, en pacientes mayores. Gente, es muy jodido ser mayor y estar enfermo y que te manden paracetamol, ¿vale? Y eso es lo que te mandan habitualmente y reza, ¿eh? Entonces, es muy jodido. Entonces, ahí, cuando tú le das la ventana a un paciente que tú en 6 meses le cambias la vida, claro que ahí tienes que ponerle el pele cada 5 o 6 meses, correcto. Tienes que ver el contexto clínico que tiene el paciente y serológico, por supuesto. No es llegar y mandar pellets para aquí y para allá, que es un gran problema de las escuelas de los pellets
de testosterona muchas veces, que es peleterapia para todo el mundo, ¿no? Y al final de cuentas es no basarnos en el contexto de cada individuo. Hay un uso racional muy interesante, es una herramienta que ayuda a sacar gente que está muy jodida para adelante. Hay que ser consecuente, ser objetivo, valorar el contexto analítico. Entonces, el 1000 o el 1100 o el 1200 va a depender del peso del individuo. Aproximadamente entre 2 y 2.5 miligramos por kilo en el hombre. Aproximadamente la mujer promedio se defiende entre 100 y 140, 150 miligramos de una forma bastante interesante. Ahora, la testosterona está reconocida por el mundo de la endocrinología convencional para tratar en la posmenopausia el deseo sexual hipoactivo. Fuera de ello, para nada más. Entonces, claro, literalmente, no saben lo que se pierden, a pesar que tienen ustedes las chicas más testosterona que estrógenos toda su vida. Sí. Pero vean los trabajos de Rebecca Glaser y compañía, para que esto no es tontería, que esto está muy bien estudiado. Nosotros acabamos de poner un pele de testosterona a una paciente con un cáncer de mama activo. Un pele de testosterona que tenía receptores androgénicos negativos. Porque tienes positivo, te carga la vieja. Perdón la expresión. Negativo. Claro. Con una lesión tumoral con receptores estrogénicos positivos. Porque no hay elemento más antiestrogénico que la testosterona. Lo que pasa es que si tiene un nivel de aromatasa alto, pues entonces vas a convertir tu testosterona. Claro. Entonces ese paciente lleva incluido testosterona con anastrozol. Claro. Tú no estás bloqueando la conversión de testosterona. Claro. Y utiliza el efecto positivo de la testosterona para enfrentarte al efecto estrogénico, y se ha visto que hay una reducción a 6 semanas plazo de la lesión tumoral en aquellos pacientes que es inoperable, que ya son muy mayores, que no aguantan un quirófano y que le quieren devolver calidad de vida. No hay que tener miedo, hay que tener un poquito de conocimiento y echar para adelante. Habla material, ¿no, profesor? Vale, gracias. Bueno, no, primero lo de Parkinson, que me parece interesante que lo estén haciendo por acá. Yo a Rebeca la conocí hace más o menos unos 15 años y empezamos en Costa Rica a hacer testosterona con anastrozol en los pacientes con cáncer de mama. Primero escondidos, ¿verdad? Con el senólogo y el oncólogo sabiendo qué era lo que iba a pasar, pero los resultados han sido espectaculares en estos últimos 15 años. Y en Parkinson, una de las cosas súper interesantes es que el paciente se estabiliza en la dosis. Y no, además de que mejora su sarcopenia, mejora su movilidad, se le quita su congelamiento, sus espasticidad, la espasticidad no, pero la rigidez completa. El hecho de que pasen 10 años, yo llevo pacientes con 12 años que no hemos subido dosis, se han mantenido. Y luego son personas que empezamos a los 65, vamos a los 75 y siguen mejor. Eso es impresionante. Y cuando uno lo trabaja con implantes, el resultado a nivel de enfermedades neurodegenerativas, el estrés crónico, simplemente es impresionante, ¿verdad? Absolutamente. Tenemos un pacientito muy mayor, con un Parkinson muy avanzado, que es un show, porque digo un show en el mejor sentido de la palabra, porque él siempre ha tenido una ferretería. Claro, por el propio Parkinson, por el compromiso que tenía, tanto motor como cognitivo, más que tú sabes que el Parkinson compromete más la parte motora que cognitiva, pero llega un momento que también la cognitiva se compromete, sobre todo con pacientes mayores por el componente vascular también. Bueno, cuando le ponemos el pele en los primeros 4 meses, empieza a ir a la ferretería, el contable es el único que no le gusta, pues le pide las cuentas al contable, le pide los números, cómo van las cosas, cómo van las perras, qué se está vendiendo, qué no se está vendiendo. Empieza a trabajar, 4 horas al día se va a currar el tío. Yo estoy impresionado porque le devuelve vida a un tío que desgraciadamente el hospital pues hace lo que está en la guía. Lo que puede hacer. No, ahí no estoy de acuerdo. Yo voy a hacer una defensa. Yo soy la generación que vio nacer la medicina basada en la evidencia. Cuando yo me recibí no existía la medicina basada en la evidencia. En el año 86 publica Sackett el famoso trabajo en el CHEST, ¿cuál es la mejor evidencia para el tratamiento, para el diagnóstico de la embolia de pulmón? 1986. O sea que los que veníamos de antes, la evidencia no existía. Hemos transitado la evidencia, yo he hecho los cursos Cochrane en su momento pensando que por ahí estaba el futuro. Y hace poco en una reunión con gente de Cochrane yo les decía, la mejor evidencia es el 95%, ¿no? Sería la mejor evidencia. El planeta tiene 8.000 millones de habitantes. El 2,5 y 2,5 de cada punta significa que hay 400 millones de personas que la mejor evidencia no les va a funcionar. Y alguien tiene que ofrecerle salud a esos 400 millones de tipos. Motivo por lo cual yo no me peleo con la evidencia. Lo que digo es,
No alcanza. Hay un montón de gente que se salió de ahí. Entonces, esto de querer generar una interna entre medicina personalizada y medicina basada en la evidencia, ¿saben qué? Nosotros estamos llenos de pacientes que fracasó la evidencia. O sea, mi consultorio, la consulta de Marina, son aquellos que ya golpearon la puerta de la evidencia. Y si la golpearon y le fue bien, fantástico. Que vengan los que no. Si hay enfermos para rolete. No, entonces yo no quiero que entrar en una interna entre la evidencia versus medicina personalizada tenga alguna rentabilidad. Yo creo que la rentabilidad es decir, seamos eficientes con nuestros enfermos, que son los que fracasó el otro sistema, y también vendrá en el futuro alguien que muestre que corrige lo que nosotros hemos fracasado. ¿O acaso pensamos que curamos todo? O sea, esta es la evolución de la especie. Estamos en una línea tratando de mejorarnos. Entonces, somos un peldaño más del escalón del conocimiento. No somos la verdad revelada, somos un peldaño. Y gracias. Así es. Bueno, gente. Yo tenía, la última era pregunta para vos con respecto a la parte del spike. En la clínica de estos Me llama la pacientes... atención que la única pregunta que han hecho con respecto a eso, cuando eso es para andar flapping tremor. Dale. No, y la pregunta es, porque hablaste de los casos, pero ¿cuál era la clínica con la que llegaron estos pacientes? Y si esos exámenes, además de estar el RBD alto, si estaba la proteína N alta o si era una cuestión de... Todos ellos tienen nucleocápside para nucleocápside negativo, por supuesto. Okay. No tienen un cuadro agudo. Lo que tienen que son unos niveles de anticuerpos absolutamente desorbitados, que no hay forma genética de darle soporte, más que te hayas convertido en un precursor, un individuo que sintetice proteína spike per se, que es lo que decían los genetistas que no podía hacer vía retrotranscriptasa inversa, y busca para que te veas que hay 5 o 6 artículos que muestran objetivamente que sí ha podido ser. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo, la clínica es muy florida, porque, claro, fíjate que cuando ocurren estas situaciones, en dependencia del contexto inflamatorio que tenga el paciente de base, va a manifestarse de una forma u otra. Hay algunos que afectan, generan una endotelitis brutal, el dímero D se dispara, el PAI-1, el fibrinógeno, brutal. Hay otros que literalmente lo que hace es aumentar la citoquina sin llegar a tocar eso todavía. Todo depende del momento en que lo pilles. Pero cada momento, desde el punto de vista clínico, es muy variable. En algunos lo que predomina es la disautonomía. Entonces, como este paciente era entrenador físico, no al personal, porque trabajaba dando clases de entrenamiento físico y tal, en un colegio dando clases de educación física. Y es un chaval que ahora no tolera el ejercicio, no puede caminar 200 metros. Tiene un cuadro disautonómico brutal. O sea, cuando somete a su organismo un pelín de estrés, empieza la frecuencia cardíaca, se dispara. Es un cuadro que es muy versátil. Ese es el problema. Como si fuera una fatiga crónica postviral. Claro. Pero vos pensás esto. El compromiso mitocondrial es brutal, ¿eh? Es brutal. De antemano, todo esto que se viene intentando hacer para sacar a estos pacientes adelante es basado en generar autofagia para generar el clearance de proteína spike, porque claro, tú estás produciendo endógenamente y esto es un problema. O eso es lo que se espera biológicamente, porque es lo que parece ser que puede explicar estos niveles tan recontra altos después de tanto tiempo. Y además, otros, por ejemplo, por mimetización molecular con muchas proteínas musculares, hacen como una pseudorhabdomiólisis, no le van a CPK, pero están llenos de dolores constantemente sin causa aparente. Todo tiene una conexión en la anamnesis con que me puse esto y aquí empezaron los problemas. Aquí empezaron. O sea, nosotros no somos anti nada ni pro nada, intentamos buscar la coherencia. O sea, oiga, mire usted, ¿y hay alguna correlación? Lo que pasa es que ya viendo pacientes de hace 3 años en este entorno, pues entonces al final estamos hilvanando lo que estamos viendo e intentar buscar qué se está publicando con respecto a esto, pero que nadie quiere meterse en esto porque esto es un tema complicado. Imagínate. ¿Qué vacunas usó? ¿Qué vacunas usó Es que no te puedo decir específicamente, pero hay un mosaico. Sin lugar a dudas, las RNA. Realmente es porque me llama la atención a nivel de nosotros, a nivel de Costa Rica, al ser un país tan pequeño, nosotros tuvimos nada más acceso a vacunas Pfizer, básicamente. Pero la población se vacunó con Pfizer. Entonces, digamos que como país clave de investigación de efectos secundarios a nivel de vacunas, si hubiera un efecto secundario dramático, en específicamente Pfizer o mRNA, Costa Rica sería el pináculo, ¿verdad? Y yo he hecho los exámenes porque me ha dado la curiosidad de los RBD y no lo he logrado pescar.
Entonces siempre me pregunto cuál es la diferencia que tengo en mi país, donde tengo una población exclusivamente con mRNA, vacunas, y aquí sí ocurre la clínica. Y La allá verdad- yo veo el dímer de alto en el post-COVID. que lo Pero mantengo tenés por... que cambiar la perspectiva y mirarlo desde más atrás. Ok. Vos fijate este detalle. Nosotros sabemos hace muchos años que tener cualquier anticuerpo circulante, el COVID, el SARS tenía cerebro, corazón, pulmón y riñón, eran los 4 lugares donde había sobreexpresión de receptores. Pero qué llamativo que yo tengo un paciente que tiene título de anticuerpos antitiroideos ATPO muy alto y hace una encefalitis Hashimoto. Tengo una paciente que tiene antitiroglobulina. Le opero la tiroides, le doy yodo radiactivo, le hago lo que se te ocurra. 8 años después se embaraza y el hijo hace una tiroiditis neonatal porque los anticuerpos siguen estando. Entonces, la enfermedad mediada por anticuerpos es una entidad que la conocemos desde cuando decíamos que el lupus hacía encefalitis y psicosis. Pero lo que llama la atención acá es que la manifestación del título de anticuerpos es como si estuviera en actividad, es como si estuviera en la semana 6, 2 años después. O sea, yo estoy acostumbrado a tener un título altísimo en la semana 6, pero 2 años después, explícamelo por qué. Eso es lo único que va a hacer. 2 años después y no sabemos cuánto tiempo más. Ese es el problema. Y luego, fijaros la diapositiva que yo puse, los mecanismos de conexión de la spike-patía, de la proteína de pico, con BRCA1 y con P53. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Estos compañeros oncólogos más cercanos, oye, la reactivación, el turbocáncer que le están llamando, en pacientes que estaban estables. Se incendian. Claro, se incendian. El linfoma que Esto se es un incendia tema no se serio, muere es muy 4 serio. semanas. Porque además, yo no sé, yo no veo ningún paciente estético, yo no hago medicina estética. Yo no sé si parte de tus pacientes, por ejemplo, son de medicina estética. Al final de cuentas, nosotros nos vienen a ver ya casi que como referencia, porque tenemos muchos compañeros que tropiezan con estos pacientes y dicen, mira, vete a ver, tengo una consulta online con el fulano y mengano para que y tenemos un protocolo de abordaje intentando ayudar a los primeros que llegaron. El problema es que no están llegando menos, cada vez están llegando más. Y está pasando, lleva 2 años y 3 años el asunto. Y yo me acuerdo a la doctora Catherine, ¿cómo se llama? Caramba, la mexicana, que me encanta, anyway, que contaba durante el proceso que vivimos, que be careful, porque esto se ha probado en mamíferos, exactamente el mismo modelo, y hasta 10 años se han encontrado alteraciones importantes que implicaban lo que hoy está aconteciendo. Despertares de enfermedades autoinmunes, en comienzo de patologías autoinmunes, y Dios mediante no ocurra de forma masiva. Y por supuesto que no es un tema agudo. Puede ser un tema agudo. Acabamos de ver una chica en Orlando, de Miami para arriba, con Orlando. ¿Qué edad tiene esta muchachita? 30 años o no. 30 años. Con un cuadro disautonómico brutal, pero brutal. Claro, el problema es que, gracias a Dios, no es un volumen enorme, por lo menos que lo está manifestando ahora. Ahora, lo que yo me pregunto cuando veo a estos pacientes es cuántos pacientes la están pasando canuta y no hay nadie que le esté diciendo, oye, le esté entendiendo, le esté explicando, le esté intentando ayudar y se esté implicando, porque el problema que tenemos en sanidad es que a veces falta la implicación sanitaria, falta la implicación médica. Entonces, les pongo esto en bandeja para que empiecen a mirar, a husmear, y cuando encuentren cosas que no pueden correlacionar objetivamente, busquen a ver si le pueden ayudar por ahí. Porque nosotros lo hemos empezado a hacer y hemos podido ayudar a mucha gente hasta la fecha que la ha estado pasando muy canuta. Han venido pacientes de Panamá, pacientes de Uruguay. Vamos, aquella isla parece un resort para recibir pacientes. Cuando realmente no debía ser así porque el abordaje no es tan complicado, no hay duda alguna. Son 2 objetivos fundamentales. Trabajar sobre el sistema nervioso autónomo, porque todos en mayor o menor medida, ya sea reactivo o primario cuando tiene una disautonomía secundariamente al cuadro postvacunal, o cuando tienes una respuesta disautonómica simpática porque nadie te resuelve el problema que llevas 2 años arrastrándote. ¿Me explico? Entonces, eso es fundamental. Controlar todo el elemento que puede inducir una carga inflamatoria, induciendo teniendo en cuenta las catecolaminas adrenérgicas que van por esta vía, y hacer un clearance de proteína spike a golpe de NAC endovenoso. No hay tutía. Así hemos logrado bajar niveles de anticuerpos tremendamente altos a la mitad y a menos de la mitad.
y con mejoría paralela de la clínica y de biomarcadores inflamatorios que son protrombóticos, que me interesan mucho y que marcan endotelitis. Entonces, esto es todo depende más o menos del mosaico de pacientes que te llegue, pero cuando uno empieza a oler, empieza a encontrar olor. Oye, se acabó. Hasta mañana. Descansen mucho, pásenla genial. Excelente. Gracias.